Quiero que me acompañe a la palabra del Señor ahí en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Cuando lo encuentre me confirma con un fuerte amén para saber que estamos allí leyendo lo mismo. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. En esta ocasión me acompaña mi hija, anda conmigo, ¿cierto? Así que doy gracias a Dios por ella, por su vida, por mi Mariana. Una guerrera que siempre acompaña ahí al papá. Ha sido testigo de los milagros que Dios ha hecho con nosotros como familia, así que mientras más se impregnen tus hijos, mientras más los puedas atraer y contarles, hacerlos parte de todo lo que estés viviendo, sea malo o bueno, compártelo con tu familia para que ellos también vean después, ellos sean protagonistas de lo que Dios hace. Entonces es importante que toda tu familia esté involucrada, pero que lo compartas con ellos, porque ellos después también tienen sus propias experiencias con Dios. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Te pido, Señor, como lo pedí en el culto anterior, que uses mi vida a favor de mis hermanos, para bendición de sus vidas. Habla a través de mis labios, para que seamos exhortados, seamos consolados y seamos edificados en ti. Que tu santa presencia, tu dulce espíritu hable a través de nosotros. Que esta sea una palabra de refrigerio, de ánimo, para renovar fuerzas, Señor. Habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Grande es su fidelidad. Amén. Nosotros como familia lo hemos palpado, hemos visto la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios, como cada día ha sido renovada. Cuando recibimos esta buena noticia, porque esto fue de a poco, esto fue paulatino, primero se nos dio una noticia prácticamente desastrosa, calamitosa, donde se derrumbó todos los sueños y proyectos que teníamos. Era fin de año, esto fue previo a la Navidad, entonces donde son fiestas especiales, donde mucha gente es marcada por diferentes realidades que pueda experimentar, ¿cierto?, en esta fecha. Entonces nosotros estábamos en esta situación, pero hubo una palabra. Yo he conversado con hermanos, con pastores cuando estábamos en esta situación, pero hubo una palabra que cambió todo. ¿Cuántos saben que solo una palabra puede cambiar el panorama completo? Cuando nosotros, después de esta noticia desastrosa, nos llegan a decir de que este examen, el PET, el último que le tenían que realizar a mi mamá, era solamente para descartar un posible cáncer, allí fue una nueva esperanza. Allí yo vi ya la mano del Señor obrando un milagro, porque a nosotros nos habían dicho una noticia que era desastrosa, pero Dios sorprende y cambia todo el panorama. Y allí comencé a orar y me paré en la palabra que dice que esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios. Y hoy puedo ver la gloria de Dios, amén, porque la fidelidad de Dios es grande y maravillosa, y cada día se renueva. Amén. Cuando Melissa y su esposo Héctor, un matrimonio, se casaron, ellos decidieron buscar la voluntad de Dios para sus vidas en todos los aspectos y darle un futuro a su matrimonio. Cuando su segundo hijo nació, nació con síndrome de Down. Entonces ellos quedaron deshechos con esta noticia, porque de verdad, amados, tenemos que ser sinceros y honestos. Nadie quiere que un hijo de uno nazca con ningún tipo de enfermedad o con un tipo de, ¿cómo es que se le llama ahora? De discapacidad o algo diferente, ¿cierto? Entonces, cuando ellos le dan esta noticia de que su segundo hijo venía con esta condición, ya ellos quedaron deshechos, destrozados. Seguramente vinieron muchos cuestionamientos, porque eso pasa. Viene el cuestionamiento del por qué. ¿Por qué a nosotros?
¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros si nosotros servimos al Señor? Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros cumplimos en todo, vamos a los cultos, hacemos todo lo que hay que hacer. ¿Por qué nos pasa esto? Entonces la primera reacción obviamente es válida. Nosotros como cristianos no podemos condenar a quien siente dolor, a quien se llena de temor con una situación como esta. Entonces ellos se llenaron de dolor, quedaron en shock, había incredulidad en medio de todo eso. Pero sin embargo, ese mismo día en que nace su segundo hijo, Dios le entrega una palabra a Melissa ahí en Filipenses 4:6. Dice: no se preocupen por nada, porque sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que el mundo que no tiene a Cristo no va a entender. Cuando nosotros en medio de la dificultad tenemos paz, cuando en medio del problema tenemos paz, lo primero que yo le pedí al Señor fue que me inundara de su paz. Siempre, y voy a contar una infidencia aquí, siempre cuando había algo con respecto a la salud del pastor Eduardo, la pastora Dominga siempre nos decía: paz de Dios. Y eso siempre caló profundo en mi corazón. Por eso te digo, hay cosas que te marcan y una palabra puede hacer la diferencia. Entonces lo primero que yo le pedí al Señor fue paz de Dios. Entonces cuando los hermanos me preguntaban por la salud de mi mamá, le decía: ahí estamos esperando y confiando en Dios, con tranquilidad en mis palabras, en mi ser, porque quería que la paz de Dios inundara mi vida y quería que la voluntad de Dios también se hiciera en la vida de mi mamá, en la vida de mi familia. Entonces Dios usó este versículo para poner paz en sus corazones y darles un amor increíble por este hermoso hijo que había llegado a su familia. Sin embargo, los días difíciles no habían terminado para ellos. 9 años después, su cuarto hijo fue diagnosticado con cáncer y antes de que éste cumpliera los 3 años, él falleció. El shock, el dolor y la tristeza entraron de nuevo a su mundo de familia. Y nuevamente ellos encontraron ayuda en Dios y en su palabra. Melissa dijo: cuando el dolor nos agobia, nos volvemos a la palabra de Dios y a su regalo de vida eterna por medio de Jesucristo. Cuando todo nos angustia, nuestro refugio debe ser la palabra de Dios. Porque allí vamos a encontrar dirección, allí vamos a encontrar paz y va el Señor a poner las palabras precisas que tiene que poner. Porque nosotros somos gente que transporta paz a los demás. Nosotros debemos traspasar tranquilidad, no angustia, no preocupación. Nosotros, la iglesia, no tiene que preocuparse, nosotros tenemos que ocuparnos. Porque la preocupación no nos va a llevar a nada bueno. Todo lo contrario, todos los sueños y proyectos, si estamos preocupados, se van a venir a tierra. Mas si nos ocupamos en la palabra de Dios, en buscar su presencia, Dios va a comenzar a obrar. Porque mientras nosotros nos preocupamos de buscar a Dios, Dios comienza a añadir lo que nos hace falta y lo que hemos pedido en nuestro corazón. Ya sea lo que sea, Dios comienza a trabajar en silencio. Amén. Cuando los problemas de la vida nos golpean como olas gigantescas, podemos recordar que la compasión de Dios nunca falla. Solo Él puede darnos la esperanza que necesitamos. La desesperación es una emoción casi intolerable. Cuando las tormentas golpean nuestras vidas, muchas veces perdemos la esperanza. ¿A cuánto le ha pasado así? Cuando hay un diagnóstico malo, yo aprovecho esto porque es una realidad de lo que nos tocó vivir a nosotros. O cuando hay una crisis financiera, cuando está todo mal, todo se especula, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo en el ambiente en cuanto a lo económico. Y más encima te despiden del trabajo y eras el único que sustentaba el hogar. Todo se nubla, se pierden las esperanzas y comenzamos a preguntarnos: ¿qué vamos a hacer ahora? Tranquilo, Dios tiene todo en control. Aunque el mundo se derribe a nuestros pies, ¿qué dice la palabra? Caerán 1000 y 10,000, más a nosotros no llegará. Todo lo que se pueda especular, Dios tiene el control sobre los hijos.
Nada malo nos va a suceder en este tiempo. Yo puedo dar fe de aquello. En medio de la pandemia fue cuando más bendecidos somos. A muchos de nosotros nos atacó la variante Covilón. Se nota. Entonces, cuando todos estaban desesperados, la iglesia estuvo en calma, refugiada bajo las alas del Omnipotente, porque nada malo nos pasó, porque nuestra esperanza y confianza está puesta en Cristo Jesús. Es su palabra la que nos sostuvo, es su palabra la que nos mantuvo en pie. Aleluya. Entonces, nosotros no debemos desesperarnos, debemos tener paz, tranquilidad cuando las tormentas golpean nuestras vidas. Si alguna vez has estado agobiado por una gran pena que ni siquiera podías hablar, entonces podrás entender las emociones de Jeremías mientras escribía este libro de Lamentaciones. Jeremías no podía controlar el llanto por la muerte, por la destrucción de Jerusalén y por la cautividad de los israelitas por sus pecados. Las lágrimas del profeta llorón parecían salpicar en cada página. La escena había sido devastadora. La ciudad de Dios, el lugar de su santo templo, el centro sacerdotal de la nación, había sido saqueado, estaba totalmente destruido. No había forma de que fuese restaurado. Todo estaba en llamas. Es como lo que sucedió para el 18 de octubre, ¿cierto? Cuando todo comenzó a ser destruido en diferentes ciudades. La gente se angustió, la gente entró en pánico, desesperados, porque no sabían qué iba a pasar. Había temor en la población, en la sociedad. Mas Dios a nosotros, sus hijos, nos guardó. A cada uno de nosotros nos guardó, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él conoce de tus y de mis necesidades, y Él sabe cómo bendecir. Y Dios bendice de una manera maravillosa. Dios te sorprende. Deja de tratar tú de sorprender a Dios y déjate sorprender por Dios. Si quieres vivir días memorables, si quieres vivir días de gloria, si quieres ver a Dios, déjate sorprender por Dios. No sigas tú luchando, no sigas tú tratando de sorprenderle a Él. No, Dios tiene mejores sorpresas. Aleluya. Entonces los muros habían sido derrumbados y miles habían sido asesinados o llevados cautivos. El templo había sido derribado. Parecía que los escogidos de Dios habían sido escogidos para una catástrofe. La conexión del mundo entre el cielo y la tierra había sido rota. No había esperanza. La iglesia estaba cerrada. Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reunir? Bendito Zoom. Usted no le da gloria a Dios porque inventaron el Zoom. Bendito Facebook Live. Porque así la iglesia pudo mantenerse en vida. El que no quería, no quería. No era porque no se podía, era porque no quería. Esos de Concepción eran duros. Ustedes no. Ustedes son blanditos. Entonces la gente, la misma iglesia comenzó a desesperarse. Primero el estallido social, luego la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir buscando el rostro de Dios. Esto es como Pinky Cerebro. ¿Alguien se acuerda de esos monos? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Seguir buscando el rostro de Dios. Es lo que la iglesia tiene que hacer. Amén. El pastor Eduardo nos ha enseñado que aunque esto se caiga, la iglesia debe permanecer. Tenemos que predicar más que nunca, buscar más que nunca la presencia de Dios. No podemos dejar de lado nuestra esencia. Pero vino la pandemia, vino todo y culpamos a todo a eso. El diablo metió su cola. No, usted y yo no quisimos. Por eso es tiempo, amados, de ver la fidelidad de Dios. Aunque nosotros fuimos infieles, Dios se mantuvo fiel. Él seguía bendiciendo nuestras vidas. Aleluya.
Entonces ellos veían, los pocos que quedaron allí veían esta situación y se preguntaban entre ellos, ¿qué vamos a hacer? Y Jeremías lo único que hacía era llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. De ahí nació esa canción. El libro de Lamentaciones, amados, es exactamente lo que su nombre implica. Es un lamento. Es un sollozo de dolor del profeta Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén y su templo. Eso, lo que más les dolía era que el templo había sido destruido. Aleluya. Y lo que muchos se dolían es que la iglesia iba a ser cerrada por la pandemia. Y cuando la iglesia abrió sus puertas, la gente dejó de venir a la iglesia. Les tomó la variante el porfilón, porfiados algunos. Eso pasa allá en Conce, ¿eh? Pero lo importante es que usted está. Que usted es protagonista y va a ser protagonista de lo que Dios tiene para el pueblo de Dios. Eso es lo hermoso. Entonces Jeremías estaba envuelto en llanto por la destrucción del templo. Entonces este libro es un grito de angustia que subía de los escombros mismos a la presencia de Dios. Si alguna vez has sido traicionado por un amigo, tú sabes cuán dolorosa esa traición puede ser. Si fuiste abandonada por tu esposo, por tu esposa, o por tu padre, o por tu madre, tú sabes cuán desgarrador puede ser ese sentimiento de desamparo que nos envuelve. Si tuviste que enterrar a un ser querido, tú sabes el dolor que esto te causó. Si tú has estado en esa situación, o si la estás pasando en estos momentos, tú no estás solo. Tú no estás sola. Dios está contigo. Dios va a renovarte, Dios va a fortalecerte siempre y cuando vengas ante los pies de Cristo, ante los pies del Maestro, con un corazón, dice, que Él no resiste un corazón contristo y humillado. Él no resiste un corazón herido que venga a suplicar por misericordia ante su presencia. El Dios de los cielos puede tal vez estar muy ocupado aparentemente, pero si tú y yo nos acercamos confiadamente con un corazón humillado delante de Él, Él deja de hacer todo lo que está haciendo para atenderte exclusivamente a ti. Tú no estás solo en esta batalla. Piensa en los últimos 2 o 3 meses. ¿Con cuántos corazones quebrantados te has encontrado? ¿Cuántos espíritus heridos has visto? ¿Cuántas historias de tragedia has leído? Y la lista puede seguir y seguir. Pero momentos como estos pueden cegar nuestra visión y destruir nuestros sueños. Porque en medio del quebranto, ver a Dios que puede hacer maravillas es nuestro propio sufrimiento. Dios nunca está más cerca de nosotros que cuando estamos dolidos o heridos. ¿Lo has sentido así? Dios está más cerca de nosotros cuando estamos en estas condiciones. Porque todos nos pueden abandonar, pero Él se queda a nuestro lado. A veces guarda silencio, no dice nada. Pero eso no quiere decir de que nuestra situación le es indiferente. Todo lo contrario, Él está preocupado de nosotros. Es más, en este instante Él sabe lo que tú estás viviendo y Él está trabajando a tu favor. Así que no entres en desespero. Es por eso que nuestros momentos de dolor pueden volverse en nuestro mejor regalo de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nos muestre que son más los que están de nuestro lado que los que vienen en contra nuestra. ¿No lo dijo así el Señor, que vendrá el enemigo en contra nuestra por un camino, pero tendrán que ir por 7?
porque no podrán hacernos frente, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Podremos estar botados en el suelo, llenos de polvo, pisoteados por las diferentes realidades, pero Dios está allí y no va a permitir que nadie más nos pisotee, ni aún el problema, ni aún la enfermedad nos va a botar, porque Dios es nuestro amparo. En Él estamos firmes. Por eso esos momentos que vivimos, que experimentamos, es para que Él se glorifique, para que Él muestre sus bondades, para que Él muestre sus maravillas. Tal vez es en nuestro dolor que podemos ver a Dios como nunca antes lo habíamos visto. En medio de su dolor, Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y dolor que había a su alrededor. Por eso dijo: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Aún cuando nosotros hemos pecado, la misericordia de Dios está con nosotros, porque Él prometió que nos iba a guardar, que nos iba a bendecir. Nosotros nos podemos olvidar de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Por eso muchas veces no entendemos cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, cómo es posible que este pecador esté incircunciso, porque así no nos referimos nosotros. Le dio la espalda a Dios y es tan bendecido. Mientras tú sigas reclamando, Dios va a paralizar la bendición que tiene para ti. En cambio, si tú empiezas a orar para que aquel que se volvió al pecado, que se apartó de Cristo, tú comienzas a trabajar en pos del reino. ¿Qué dice la palabra? Que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tenga falta será añadido. Entonces, si tú comienzas a orar por aquel que volvió atrás, por aquel que se perdió en el camino, tú comienzas a buscar el reino de Dios. Dios comenzará a renovar sus bondades y sus misericordias para ti, y tus fuerzas serán renovadas y no te darás cuenta cómo Dios te ha bendecido. Por eso lo que decía Coque, a Dios de repente no hay que entenderlo, a Dios solamente hay que obedecerlo. Pero nosotros queremos entender a Dios. Le decimos al Señor: a ver, Señor, siéntate y explícame. Con peras y manzanas explícame cómo es esto. No. Usted obedézcale a Dios. Ama a tus enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Yo voy a cerrar los ojos. Pastor, es difícil, pero hay que orar por ellos. ¿Qué dice la palabra? Que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Esta palabra era para Conce, la estoy practicando nomás acá. Amén. La palabra misericordia, amado, significa sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Sentir compasión por el que sufre. ¿Y qué hacemos nosotros? Ser caritativo. No solamente cuando son las 27 horas de amor de la Teletón, que ahí todos somos buenos. Ahí Chile se une en un solo corazón. Esos son los eslogans. Pero cuando en realidad hay 364 días más que debemos actuar de la misma manera. Hoy la gente está carente de misericordia y hoy la iglesia no quiere actuar de esta manera. Porque la iglesia se está comportando como la gente del mundo. Nos da lo mismo si el hermano dejó de venir a la iglesia. Nos da lo mismo si el hermano volvió atrás o no. Mientras yo sea salvo, la palabra dice: sé salvo tú y será tu casa. Misericordia, no sacrificio. Ser caritativo. Y como la cualidad de Dios es de ser perfecto, Él perdona los pecados de la gente, no como nosotros que los condenamos.
este pecador, este adúltero, este fornicario y y nosotros. Habla papá, diría alguien por ahí. Sonríe que Jesús te ama. Entonces la cualidad de Dios es ser perfecto, porque Él perdona los pecados de la gente. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada día Dios nos expresa su amor de manera fresca y personal. Así que estemos atentos todos los días y observemos cómo Dios nos demuestra su amor y su compasión. Este pasaje de Lamentaciones es como encontrar un diamante en medio de un montón de carbón. A través del juicio, Jeremías podía ver la misericordia de Dios. Él tenía la seguridad de que Dios no consumaría a toda su gente. No le iba a dar muerte. No la iba a exterminar. Porque en medio de los horrores del juicio de Dios, que la gente misma se había buscado por su propio pecado, este pasaje revela la compasión del corazón de Dios. Porque a Dios no le gusta enjuiciar. Él no hace sufrir a sus hijos por las puras. Sus misericordias se renuevan cada mañana. En medio de su dolor, Jeremías recordó que detrás de toda esa desolación estaba la mano amorosa de Dios. Él destruyó a Jerusalén porque se estaba yendo en dirección contraria. Él destruyó a Jerusalén para poder restaurarla más adelante y edificarla de nuevo con gozo, con paz y bendición. Porque el Señor no desecha para siempre. Él enjuicia y su juicio puede ser doloroso y penoso, sí, pero son su amor y compasión los que salen a relucir más que su condenación. Porque yo no vine a condenar al mundo. Aleluya. Él no vino a enjuiciarnos. Dios fue fiel a Israel a pesar de que esta devastación podía causar una crisis de fe y la gente escogida podía cuestionar su fidelidad. Jeremías vio algo mucho más grande que el desaliento. Él vio la fidelidad de Dios. ¿A cuánto nos cuesta ver la fidelidad de Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades? El entendimiento que tuvo Jeremías acerca de la fidelidad de Dios es lo que Dios anhela que cada uno de nosotros tengamos. Cuando nuestra vida se desmorona, cuando un matrimonio fracasa, cuando un ser querido sufre una enfermedad mortal, cuando una bancarrota es eminente, Dios es fiel. Cuando todo va en contra nuestra, Dios es fiel. Que nadie te mueva de eso, aunque tu familia te diga: no, esto es imposible. Dios es fiel. Pero es que la biopsia, Dios es fiel. Pero hay que esperar el resto. Dios es fiel. Que nada ni nadie te mueva de aquello. Que nada ni nadie te saque de creerle a Dios. Dios obró un milagro. Dios es fiel. Es que esto no tiene remedio. Dios es especialista. Dios es fiel. Seguiré creyendo a Dios. Tal vez, amados, nosotros no podamos entender exactamente cómo Dios va a ser fiel, pero sabemos que si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él siempre cumple sus promesas. La fidelidad de Dios es difícil de captar, porque Dios es muy diferente a lo que nos imaginamos. Porque Dios no es caprichoso. A Dios no le gusta jugar con las emociones de sus hijos. Si nos envía una situación compleja, no es para ver cuánto le amamos. No, Él sabe que le amamos. Aún en medio de nuestras debilidades, Él sabe que le amamos. Pero Él quiere ver que le creamos, que tengamos fe, que seamos fieles a su palabra. Eso es lo que quiere ver Dios de nosotros. Él no cambia de opinión como los seres humanos. A Él no le interesan las tendencias culturales ni las encuestas de popularidad.
Él es fiel. Él es constante, dedicado, y Él es siempre fiel. Confía en Él. Mi hermano me decía, después de haber sabido el resultado de mi mamá, me decía, pero Dios, Carlos, le decía yo, Dios hizo un milagro. Él está allá atrás y él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Sí, pero es que, Carlos, Dios obró un milagro. No hay nada. Leímos los exámenes, no hay nada. Cuando tú le crees a Dios, tienes que pararte en eso y ser fiel a eso. Dios es fiel. Puede haber momentos, amados, y con esto quiero terminar. Puede haber momentos en nuestras vidas donde todo parece estar perdido. Y hoy, en toda la situación que estamos a nivel mundial, nos podemos hundir en la desesperación. Pero en nuestro dolor más profundo, muchas veces nos sorprendemos de ver cuán grande es el amor de Dios. Las pruebas más duras de la vida no pueden apagar el amor de Dios. Yo predicaba el jueves: ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni cosa creada por hombre. ¿Quién, decía Pablo? ¿Quién le preguntaba a la iglesia? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Cuántos querían que se fuera luego el 2021? Yo quería que se fuera luego. Cierto, porque vivimos cosas feas, pero de todas ellas sacamos una enseñanza. Y aquí estamos, cuando muchos de nosotros dijimos, no vamos a poder salir de esta. Y ya pasó el 2021 y ya estamos en el 2022. La pasamos. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios, que Él ha sido fiel. ¿Te das cuenta? Que en cosas que para nosotros son normales, como celebrar un año nuevo, no nos damos cuenta. ¿Te das cuenta que la fidelidad de Dios es imperceptible a la vista humana? Porque es normal. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Y no nos damos cuenta que ahí está la fidelidad de Dios. Aleluya. Taylor, un misionero inglés en la China en los años 1800, dijo: en las dificultades más grandes, en las pruebas más fuertes, en la pobreza y en las necesidades más profundas, Dios nunca me falló. Ayer, en el balance financiero de toda la misión del interior de China, era de 25 centavos. Gloria a Dios. 25 centavos y todas las promesas de Dios. Porque nosotros creemos que es con mucho, pero Dios nos dice es con poco. Gedeón, un hombre cobarde, como tú y como yo, miedoso, usaba 3 mascarillas, se enlusaba entero y se metió en la cueva a limpiar el trigo para que no se contaminara con el COVID. Y ahí estaba. Y Dios le dice: hombre valiente, esforzado. Aleluya. Todo el pueblo salió
¿Y cuántos se devolvieron? ¿Y con cuántos ganó? Aunque no tengas nada visible, tangible, tienes las promesas de Dios. Y con eso es más que suficiente. Aleluya. Aleluya. Solo con sus promesas es más que suficiente. Póngase en pie. Por eso podemos decir con confianza que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, porque grande es su fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Aleluya. Es difícil. Es difícil y nuestras fuerzas decaen. Cuando oramos, buscamos y pareciera que no hay respuesta de parte del cielo. Pastor, llevo años orando por mi esposo. Llevo años orando por mis hijos. Siga orando. Siga orando. Siga orando. Porque más temprano que tarde tus ojos verán a tu familia aquí. Porque la fidelidad de Dios es para sus hijos. La fidelidad de Dios es para nosotros. Sus promesas son para nosotros. A eso se refería Jesús cuando dice: no es bueno que el pan sea dado a la gente que no conoce. Dios tiene lo mejor para sus hijos. Porque para el que cree, a ver, dígalo con convicción, para el que cree, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Usted de quién es hijo? Usted hace lo imposible por su hijo, ¿no? Yo hago lo imposible por mi hija. Yo hago y trato de hacer todo lo que esté a mi alcance. Y yo le digo a Mariana: ¿quieres esto? Ora al Señor, ora a Dios para que Él nos dé y nos provea para lo que tú quieres. Si lo recibes es porque oraste. Si no lo recibes es porque no oraste. Yo la desafío. Ella está aquí. Yo la desafío. Porque mi Dios es mi Dios y el Dios de ella es su Dios. Y ella tiene que tener una relación con su Dios. Porque nuestro Dios es un Dios personal. ¿Nos bendice en comunidad? Sí. Pero también nos bendice en lo personal.